Bienvenidos todos a De Ignorancia Sí que Sé. Estamos ahora en nuestro capítulo 22, un número que es múltiplo de 11 y que por lo tanto es un número que nos gusta. En De Ignorancia Sí que Sé apoyamos los múltiplos de 11 con vehemencia y con insistencia. Bueno, este capítulo que vamos a empezar ahora va a ser el primero de una serie que esperemos que sea razonablemente larga sobre recursos para el aula. Vamos a hacer toda una serie de capítulos de vez en cuando hablando de cosas que podemos utilizar en las aulas para amenizar nuestras clases, para hacerlas más claras y para que no sea simplemente una persona exponiendo conocimientos en una pizarra o en un tablet o en alguna cosa de este tipo. Hoy en concreto vamos a ir a, digamos, la parte más light de estos recursos, que es recomendar lecturas. Es muy fácil, simplemente tenemos libros y podemos o bien leerlos nosotros para aprender cosas en las aulas, o bien dárselos a nuestros estudiantes para que ellos aprendan cosas y luego pues a lo mejor hacer un comentario o algo por el estilo. Y para eso hemos preparado una serie de lecturas que tienen que ver con física, con química y con matemáticas, y yo os daré también algunos libros que tienen que ver con divulgación, que en realidad tienen que ver también con esas tres cosas, pero digamos es una forma menos formal de hablar de todo eso. Así que vamos a contaros unos cuantos libros que nos parece que pueden ser útiles, pero no son los únicos, Seguramente habrá un capítulo adicional o más de uno sobre lecturas interesantes para el aula, sobre todo en secundaria. Y bueno, para hablar de todo esto tenemos a los ignorantenautas habituales, que son, como siempre, Javier Vargas, que es físico, profesor de física en el IES Playa de San Juan de Alicante. Muy buenas, Javi. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Estupendamente bien. Espero que vosotros también bien y sin enfermedades ni movidas de estas modernas. Vamos aguantando, sí. Bien. Tenemos también, como siempre, a Víctor Marco, que es físico, profesor de matemáticas en el IES El Grado de Valencia y temporalmente asesor técnico docente en el SEPIE. Muy buenas, Víctor. Muy buenas, Alberto y Javi, encantado de estar aquí otra vez. Quiero hacer notar a nuestro público que a Alberto le encantan los programas que son un número primo o múltiplo de un primo, o sea, le gustan todos los programas. Efectivamente. Realmente hay que encontrar una tontería que decir sobre el numerito, ¿no? Bueno, quiero decir, yo me creo estas bobadas, Yo estoy ahora ya más cerca de los 41 que de los 40 y estoy contento porque el 40 es un número vulgar y el 41 es un número primo y es guay. Sí. Y aquí nuestro primer recurso para el aula de matemáticas. Exacto, no escuchar a Alberto bajo ningún concepto. Apagar cuando Alberto empieza a hablar. Bueno, también queremos recordarles al público que tenemos un correo del programa, que si queréis escribirnos, ahí escuchamos vuestras sugerencias y vamos a tratar de incorporarlas poco a poco, dada esta agenda un poco caótica que tenemos y que nos permite grabar cuando podemos, pero bueno, que leemos las cosas y que las vamos a ir incorporando poquito a poco. Este es un proyecto que no queremos que se agote en un año ni en dos, que seguramente va a durar mucho tiempo, así que no os preocupéis, que vamos a intentar incorporar todo lo que nos digáis. Ese correo es deignoranciapodcast, todo junto, deignoranciapodcast@gmail.com. Nos podéis escribir ahí y nosotros os leemos y de vez en cuando también contestamos. A veces tardamos un poco, pero contestamos también. Así que muchas gracias a todos los que ya nos habéis escrito. Estas cosas pasan en la radio en directo. Esto es un podcast y lo podríamos cortar, pero no lo vamos a cortar. No lo vamos a hacer. Porque esto le da autenticidad a este programa. Ahora lo que la gente no sabe es si esta la has dejado, pero has cortado muchas más. Claro, exactamente. Todos los participios los hago mal y he dejado solo este, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con nuestras lecturas del día de hoy. Voy a darle el paso primero a Víctor. Víctor, vaya. Cuéntanos alguna lectura que tengas ahí relacionada con matemáticas que te parezca interesante. Vale. Sí, yo de hecho además me las he organizado un poco por niveles, ¿vale? Y para ir poquito a poco. Vamos a empezar con algo adaptado a primero y segundo de la ESO. Yo estoy seguro que el libro que voy a comentar muchos profesores lo conocen. Y lo que les voy a proponer no es solo mandar la lectura, sino también cómo poder trabajar un poco en el aula, al menos como yo lo he trabajado. Y es El diablo de los números. Es un libro súper conocido, tiene ya un par de décadas. Y la temática es muy interesante. Bueno, el libro es para cualquier edad, pero yo lo veo muy dirigido a primero y segundo de la ESO, a lo que es el primer ciclo de secundaria. ¿Cuál es el interés de este libro? Vamos a hacer una pequeña sinopsis, sin spoilers, ¿vale? Casi nada vamos a hablar de matemáticas de ahí. Estamos preocupados por los spoilers hablando de libros que tratan de ciencia y por lo tanto de cosas que tienen cientos de años de antigüedad, Víctor.
Sí, vamos a hablar de un libro que cuidado que al final se demuestra algo. No me hagas spoiler de la masa del neutrino. Exacto, Quiero llegar al final del libro. Exacto. Bueno, el libro es la historia de un adolescente, un alumno de básicamente primeros cursos de secundaria, que como no, odia las matemáticas, no puede con ellas. Ajá. ¿Vale? Nos deja ahí entrever que es posible que no puede con ellas porque su profesor de matemáticas no se las hace muy interesantes, ¿no? Hay un poco ahí de doble lectura en este libro. Y de repente empieza a soñar que un diablo de los números, una especie de enanillo rojo, le va enseñando matemáticas pero de una forma distinta, no como la ve en el aula. Empieza con trucos, empieza con juegos, pero poco a poco va profundizando en una matemática más profunda, en razonar, incluso llega a demostrar cosas. Entonces es muy interesante para ver ese proceso desde el inicio con un juego para captar la atención del alumno hasta llegar a demostraciones muy rigurosas. ¿Vale? Son 12 capítulos que son las 12 noches en las que el chico sueña con el diablo. Jope, 12 noches en las que sueñas con el diablo. Es que de verdad suena a otro tipo de libro, ¿eh? Sí. Nada más que sean 12, que no es casualidad, ¿no? Que sean 12 capítulos. El 12, desde el punto de vista matemático, que viene un poco del sistema sexagesimal, es un número muy simbólico. De hecho, está en todas las culturas y lo usamos un montón. Entonces, mi propuesta es... Una opción es... Yo he probado ambas. Cuando empecé a usar este libro, simplemente lo mandaba... leer, solía mandarlo en vacaciones, siempre lo hacía de forma optativa porque siempre puedes tener la queja de padres de ya leen mucho en castellano, en valenciano, en la Comunidad Valenciana, a veces en historia, y le supone un gasto y poco tiempo para poder leerlo. Entonces me funciona muy bien lo de optativo para subir nota. Piensan que les estás regalando algo y en realidad les estás engañando, les estás haciendo que lean y además sobre matemáticas. Y luego pues solía hacer lo típico, ¿no? Un examen para comprobar que lo habían leído, por lo menos para justificar un poco esa nota. Luego ya empecé a ver que eso funcionaba pero no se acababa de profundizar bien en cada capítulo. Y la segunda opción, el segundo recurso es hacer esas lecturas en el aula, entre todos, y cada semana leer un capítulo. Cada semana o cada 2 semanas. Leerlo y hacer ya trabajos sobre cada capítulo. Ah, eso es muy interesante. Lo que pasa es que te condiciona un poquito el desarrollo del año, ¿no? Básicamente. Bueno, si lo estructuras bien, porque además el libro no es casualidad que los 12 capítulos, si los agrupas entre 3 y 4, te coincide un poco con los bloques del temario, porque empieza primero con números, luego empieza con geometría, acaba hablando de números complejos, muy sutilmente. Sí. Hay un momento, sí, quiero hacer mucho spoiler, pero hay un momento que se reúne una especie de cena de diablos de los números. Ajá. Y claro, ¿quiénes son los diablos? Son Pitágoras, Gauss... Claro, el diablo de los números es una metáfora de un matemático, ¿no? Sí. Yo, de hecho, cuando les hacía el examen, la última pregunta que les hacía de reflexión personal era ¿qué crees para ti que es un diablo de los números? Ajá. A ver si llegaban a ver esa metáfora escondida, ¿no? De lo que es un matemático. Ojo que ahí estás metiéndote en el terreno de la literatura, ¿eh? Estás ahí haciendo análisis de texto. Cuidado. Claro, es que esa es la otra vía que tenemos también para trabajar. También podemos trabajar con el departamento de lengua. Sí. Y empezar a trabajar las competencias clave, del que ya haremos otro capítulo y este libro saldrá otra vez a colación. Vale, y además nos permite trabajar una cosa que ya comentamos, creo que fue Alberto en el último capítulo, lo de hablar de la matemática cualitativa, y es hacer reflexiones sobre el valor de la asignatura. Porque solo con una frase que dice el diablo, que me encanta y se la recuerdo a todo el mundo, y es que los verdaderos matemáticos no saben hacer cálculos. Esa es una de las piedras angulares de la novela. El diablo desecha completamente los cálculos a mano. Quiere enseñarle a Robert, que no he dicho, es el protagonista, a razonar y a entender el porqué, de dónde sale cada operación. Ostras, qué guay. Entonces, solo con eso ya se puede empezar a trabajar un poco de filosofía de la matemática. Que por desgracia, bueno, nos hemos quejado entre comillas, más de una vez de que en la práctica común suele estar un poco alejada de esa filosofía, ¿no? Y suele ser hacer muchos cálculos y que las matemáticas no son eso, narices, que las matemáticas son otra cosa. Sí, y eso que los primeros capítulos van sobre aritmética. De hecho, el primer capítulo habla sobre el número 1, de la invención del 1 por la humanidad. Y cómo con él se construye toda la matemática. Aparece el triángulo de Tartaglia, se habla de probabilidad, de combinatoria, siempre desde el punto de vista del juego y de la aplicación práctica. Es bastante pragmático el libro. Y este libro, Víctor, dices que es más bien para los primeros cursos de secundaria, más que para los últimos, ¿no? Sí, yo primero, segundo. También puedes hacerlo en segundo de secundaria. Bueno, y en bachillerato si quieres, puedes ya desde un punto de vista de, por ejemplo, alumnos que quieran ser docentes.
Oye, ¿cómo trabajarías esto con alumnos más pequeños? Incluso se puede hacer un trabajo que lo he hecho alguna vez y es muy interesante, es llevar a alumnos de bachillerato con el libro trabajado o cualquier tema trabajado a cursos más bajos a que enseñen ellos en la clase. Eso lo he probado alguna vez. Y se lo toman muy en serio, ¿no? Les das una responsabilidad y es una cosa que recomiendo a los oyentes, que sean profesores. Trabajar un tema con un curso superior y bajarlo. O al revés. La verdad es que si te la quieres jugar. La verdad es que eso no solo es muy bonito, sino que además, bueno, ya sabéis que yo soy muy de la filosofía esta no sé quién lo dijo por primera vez. Yo creo que lo dijo algún divulgador estadounidense, que no sé si fue Carl Sagan o Neil deGrasse Tyson, pero yo siempre recuerdo que lo repite Francis Villatoro, que es el asunto de yo no divulgo para enseñar, yo divulgo para aprender. Pues este tema de decirle a los chavales, ahora vosotros dais clase, a lo mejor les sirve para aprender precisamente. Sí. Yo no es una práctica que he hecho muy común, pero cada 2-3 años lo he probado. Y los resultados son las mismas impresiones que te dan los alumnos. De hecho, incluso cuando te dicen que se han puesto muy nerviosos, pues para mí eso ya es aprender. El ponerse delante de un público y ver que no es fácil y que te sudan las manos... Eso ya es aprendizaje. Creo, Alberto, que en la línea de la frase que tú decías, me quiere sonar que era Feynman, que decía que no has entendido bien un concepto hasta que eres capaz de explicárselo a otra persona y que lo entienda la otra persona. Sí, efectivamente, sí. Ahora que lo dices, creo que Feynman dijo eso. Seguramente será una frase que no pronunció nadie en concreto, sino que, en fin, está en el se la han atribuido a él y ahí ha quedado. Porque en realidad es muy lógico. Creo que cualquiera que haya dado clases se da cuenta de que aprendes un montón dando clase y de que entiendes las cosas mejor después de dar clase de lo que las entendías antes, ¿no? Yo tengo que deciros que cuando yo estudiaba física, y bueno, y a veces lo sigo haciendo, me imagino a mí mismo dándome una clase sobre el concepto. O a algún compañero. Yo me he imaginado a algunos de vosotros hablando y contándome vosotros el tema. Un poco pensando cómo lo explicaría no sé qué. Claro, cuando conozco a alguien que me gusta cómo lo explica, suelo imaginarme a él contando... Claro, es lo que yo he entendido, pero lo asimilo bastante mejor. Ostras, eso ya es un paso más allá. Bueno, me parece también interesante, pero claro, no es esa persona, es tu imagen de esa persona. Sí, bueno, ¿no? sí. Es como cuando vas a discutir con alguien y tú previamente ya estás llevando la discusión, y claro... Estamos empezando a convertir esto de dar clase en una película de Christopher Nolan, y no sé si eso es bueno o malo. La verdad. Vale, pues muy bien. Primer libro que recomendamos, El diablo de los números, de Hans Magnus Enzensberger. ¿Vale? Que no sé en qué editorial está en España, pero bueno, supongo que si lo buscan en internet lo encontrarán. La editorial en España es, si no la ha cogido otra, Siruela. Que me he acordado ahora, sí. Muy bien. El diablo de los números, Hans Magnus Enzensberger. Javi, vamos con tu primer libro sobre física. Sí, pues yo en lugar de uno voy a presentaros 3, porque soy así de chulo. Pues muy mal, pues ya me cabreo. Yo venía aquí a hablar de mis libros y vienes tú y te metes 3. Pues se trata de una trilogía, es la trilogía de La Puerta de los Tres Cerrojos. Empezó siendo un solo libro, el libro de La Puerta de los Tres Cerrojos, y luego sacaron una segunda y una tercera parte. Yo tengo que reconocer que la tercera parte no me la he leído todavía, pero imagino que estará en la línea de los dos anteriores. Ajá. La autora es Sonia Fernández Vidal, ¿vale? Y la editorial creo que es Editorial Destino, si no recuerdo mal. Editorial Destino Infantil y Juvenil. Sonia Fernández Vidal es profesora, ella se dedica, cuando investiga, hace cosas de información cuántica y este tipo de cosas, y de hecho ha sido compañera mía en Onda Cero. O sea, hubo una temporada hace 3 años que compartíamos la sección de ciencia de La Brújula, así que mira, fíjate qué cosas que tiene la vida. Pues el libro es una aventura así juvenil, de hecho yo lo recomiendo también para primeros cursos, quizás lo orientaría más a segundo o tercero de la ESO, porque por el tipo de historia quizás no la termino de ver para alumnos de segundo de bachillerato. Aunque los conceptos que presenta son conceptos de física cuántica. Lo que te presentan es una historia así fantasiosa de un chico que conoce a un hada y a un elfo y se va viaja al mundo cuántico con ellos y entonces pues vive una serie de aventuras allí. Y la gracia del mundo cuántico es que los fenómenos cuánticos que nosotros solo conocemos, que se manifiestan claramente en las partículas a nivel atómico o subatómico, pues en ese mundo se manifiestan macroscópicamente. Entonces aprovechan las aventuras que viven para explicarte pues conceptos de física cuántica. Te hablan del efecto túnel, de la superposición, del principio de incertidumbre y todo este tipo de cosas. El primer libro es La Puerta de los Tres Cerrojos, el segundo libro es
La senda de las 4 fuerzas. Ajá. Y el tercer libro es Los 5 reinos eternos, ¿vale? Y es muy ameno, es lectura sencilla, se puede leer fácilmente si estás motivado en un par de días está leído, no son libros largos. Ajá. Y aunque no son contenidos que se suelen explicar en segundo o tercero de la ESO, pero yo creo que para motivar al alumnado y animarlos a seguir profundizando y a continuar aprendiendo cosas de física, yo los veo bien para esos cursos. El lenguaje es sencillo. ¿Tú los has trabajado en concreto alguna vez en clase o simplemente te parecen interesantes? Yo algún año lo he trabajado. Lo que ocurre es que yo las lecturas las suelo presentar un poco parecido como dice Víctor, de forma opcional. Yo les presento lecturas y luego lo que hacemos es trabajar con un cuestionario que les paso pues para que ellos me den sus impresiones, ver si han entendido, digamos, la ciencia que hay detrás de lo que están leyendo. Digamos, comprobar el nivel de comprensión, que no se quede solo en me he leído un libro de aventuras, sino que la parte de ciencia, que es el motivo por el que se lo estoy proponiendo, ver que haya quedado algo y que haya quedado la idea clara, que no se hayan llevado una idea equivocada. Vale, pues me parece muy interesante porque, bueno, ya como hemos comentado en el capítulo precisamente anterior, de física cuántica en secundaria se da poquito, se da además solo los que cogen el bachillerato de física y de ingeniería en segundo de bachiller, así que no está mal si se le puede dar esto un poco como teaser y como fíjate lo que te vas a perder si no haces física, ¿no? E incluso va a haber mucha gente que se lo va a perder pues porque le va a gustar más la biología o porque le va a gustar la literatura o lo que sea, y está bien que haya leído esto y que haya aprendido algo, así que muy bien. Claro, pero además es lo que solemos decir, que ya lo hemos dicho en nuestros programas, los temas que más suelen llamar la atención de los alumnos son los de relatividad, los de física cuántica, los temas astrofísicos o de física de partículas, que al final es lo que luego se acaba trascendiendo cuando salen noticias de estos temas. Quiero decir, no se suelen leer noticias sobre, mira, hemos encontrado una ecuación que explica mejor el movimiento de una peonza cuando está girando. No. La gente lo que se queda es con todas las cosas así de física moderna. Sí. Entonces esto pues sirve un poco para motivarlos y para despertar su curiosidad por todo esto, ya que no lo vamos a poder trabajar en clase en niveles tan bajos, pues por lo menos que tengan ahí un primer encuentro. A mí como divulgador eso que acabas de señalar me produce un poco de dolor, ¿no? Porque yo tengo, no sé si la virtud o el defecto de que me gusta todo y claro, yo he estudiado física de partículas y tengo una ventaja comparativa, porque la física de partículas a la peña le interesa. Entonces yo tengo cosas que contar que a la gente le interesa y luego leo cosas de geoquímica y digo, pero esto es la leche. Y sin embargo no le interesa a nadie. Entonces me da un poco como de pena, ¿no? Porque quiero decir, la ciencia está llena de áreas interesantísimas. La química analítica. Pues, ¿quién hace divulgación de química analítica? Muy poquita gente, ¿no? Algunos a través de experimentos o cosas de este tipo. Pero quiero decir, hay áreas enteras de la ciencia que están olvidadas por la divulgación porque tienen menos prestigio social, ¿no? Y ahí pues habría que hablar con un sociólogo para que nos explicara por qué esto ocurre, pero a mí me produce un poco de pena, ¿no? Pero efectivamente, pues ya que existen estas áreas que generan un interés casi espontáneo, pues habrá que utilizarlo, ¿no? Habrá que aprovecharse de ello. Esa es la idea. Así que segunda recomendación del día, La puerta de los 3 cerrojos de Sonia Fernández Vidal, editorial Destino. Es una trilogía, así que tienen para leer ahí un ratito. Pues si os parece, doy yo mi primera recomendación y me voy a ir, vosotros habéis hablado de cosas relativamente recientes, yo me voy a ir a algo un poco viejuno y voy a argumentar por qué me voy a algo viejuno. Y es porque en realidad la gran mayoría del temario de secundaria no pasa de 1930. En el mejor de los casos, los que llegan a la física cuántica llegan a 1930, los que no ni siquiera entran en el siglo XX. Entonces, yo me siento perfectamente justificado para recomendarles un libro un poco antiguo que es, en mi opinión, una obra maestra de la divulgación, que es El universo de Isaac Asimov. ¿Vale? Yo soy muy fan de Isaac Asimov. Yo estudié ciencias y he hecho divulgación porque leía Isaac Asimov cuando tenía 12 años. Y este libro, El universo, es esencialmente una recopilación de conocimientos sobre física y sobre astrofísica que llega hasta el momento en que Asimov lo escribió, que si no recuerdo mal es finales de los años 70 o algo por el estilo. Con lo que hay un montón de cosas que faltan. Falta prácticamente toda la cosmología moderna, falta un trozo grande de la física de partículas moderna, faltan bastantes cosas, pero sin embargo se cubre sobradamente, pero vamos, de forma completamente sobrada, todo lo que la gente va a ver en secundaria. Así que me parece un texto muy interesante
en el que la gente que no conozca a Asimov va a hacer un descubrimiento cuando vea esto, porque va a leer un libro de hace varias décadas y va a decir, ostras, es que lo entiendo mejor que los libros modernos. Porque Asimov tenía era una persona que no repasaba especialmente las cosas que escribía, por eso fue extremadamente prolífico y escribió muchísimas cosas de ciencia ficción, de divulgación de la historia, de un montón de cosas, pero eso hacía que tuviese que usar necesariamente un lenguaje muy sencillo. Cuando escribía, él siempre escribía con un lenguaje muy sencillo y tenía muy claros una serie de principios éticos, digamos, entre comillas, de cómo escribir un texto de divulgación. Y uno de ellos que a mí se me quedó grabado de cuando era jovencito y lo leí, es que cada vez que introducía el nombre de un científico o de científica, te decía de dónde era. Te decía el físico estadounidense, el químico alemán, el astrónomo inglés, porque y en algunos libros te ponía una nota al pie y te decía, soy un pesado y estoy continuamente diciendo esto porque lo que quiero recalcar es que la ciencia es una empresa multinacional. Es una empresa que pertenece a la humanidad, que no pertenece a un país, ¿no? Y bueno, sus textos están llenos de esta especie como de sabiduría que va un poquito más allá de la propia divulgación científica, ¿no? Entonces, yo recomiendo mucho este libro porque, como dice Javi, es de estas cosas que se venden solas, como hay mucha astronomía y hay mucha cosmología, hay muchos chavales que van a estar interesados y porque el libro es fabuloso. Y al final, cuando se lo vayan a leer, habrán repasado la mitad del temario de las ciencias de secundaria. Realmente no tendrán muchas matemáticas, ¿vale? Asimov tiene textos de matemáticas, de divulgación de matemáticas, pero tiene menos que de física, de química o de astronomía. Si alguno de nuestros oyentes quiere ver la bibliografía de Asimov, yo se la recomiendo. Yo no he encontrado un texto de divulgación de Asimov que sea malo. O sea, puede haber textos que sean más o menos buenos, pero no he encontrado uno solo que sea malo, a pesar de que son antiguos, y que en alguno de ellos te explica cosas realmente pasadas de moda. O sea, en este libro, en el universo, si no recuerdo mal, te explica el Big Bang en la versión de los años 50, que es una versión completamente pasada de moda. Entonces, si los profesores que estáis escuchando vais a leer este libro o vais a recomendar a vuestros estudiantes este libro, cuidado. Hacedlo siempre con esta especie como de banderita roja, banderita de peligro, de que puede haber cosas en este libro que estén desactualizadas. Pero las que no sean del siglo XX, sabéis que van a estar bien. Porque claro, eso ya es física asentada, era física asentada cuando Asimov lo escribió, así que va a estar bien. Ya os digo, a mí este libro es uno de los libros que marcó mi adolescencia y creo que es un libro fabuloso para acercarse a la ciencia. El universo, Isaac Asimov, Alianza Editorial. Muy, muy recomendable. Bueno, Alberto, pero es que Asimov no solo en divulgación de ciencia, es que yo he escuchado a compañeros de historia de instituto que lo tienen como un referente en historia. Sí, es que hizo divulgación de la historia. Yo ahí he oído mixed reviews. He oído gente que dice, sí, se nota que Asimov no es historiador y mete algunos gazapos que digamos que son de principiante, y a otra gente que dice, oye, pues he entendido muchas cosas y he aprendido mucho. Así que sospecho que si uno quiere una divulgación de la historia más profunda, Asimov se va a quedar corto. Pero sin embargo, para la divulgación él era bioquímico de formación, para la divulgación de física, química, así a nivel básico, es fabuloso. De historias que yo no le he leído, por eso no lo quiero ni criticar ni alabar en ese sentido. Pero es verdad, vale. Tiene toda una serie de volúmenes que se llaman La Historia Universal Asimov, que a mí siempre me da un poco de vergüenza cuando la gente le pone su propio nombre a las cosas. Y lo está diciendo una persona que tiene una sección en la radio que se llama Aparicia en órbita, y que efectivamente me da un poco de vergüenza ese nombre. ¿Vale? Pero mis compañeros de la radio estaban convencidos de que era una buena idea, a la gente le hacía mucha gracia, pues venga, vamos con el asunto, pero La Historia Universal Asimov yo no me la he leído, pero vamos, seguro que es muy interesante, y sobre todo yo recalco de Asimov este estilo extremadamente legible que tiene. Asimov se precia de hacer una literatura que no es una literatura historiada, ¿no? Es una literatura sencilla, es una literatura que se lee fácilmente. Y ocurre en sus relatos de ciencia ficción también, que tiene un estilo pues muy, muy normal, que no utiliza palabras complicadas ni frases muy largas. Y era también su manera de ser todo lo prolífico que era, porque claro, uno no escribe las centenares de ensayos que este hombre ha escrito, sino tiene una forma muy rápida de escribir, digamos. Entonces, bueno, que es un libro antiguo, es un libro que ya tiene su tiempo. De hecho, vamos a ver si encuentro cuándo se publicó por primera vez. No lo encuentro. No estoy muy seguro. Creo que es de finales de los 70 o algo así, pero sigue valiendo mucho la pena y creo que a un chaval de secundaria que no quiera llegar hasta lo último de lo último y siempre diciéndole, cuidado, a medida que te acerques al presente, este libro va a ser menos fiable,
creo que es un libro extraordinario. Víctor, segunda recomendación. Venga, yo uno más antiguo, Los elementos de Euclides. No, ¿qué va? Bueno, a ver, ese para otro capítulo. Yo los he usado en clase, está muy guay. Vale, venga, voy a saltar a uno porque del que quería hablar hoy, por si no nos diera tiempo a todo. Ajá. Y es El tío Petros y la conjetura de Goldbach. Ajá, ese me suena. Yo lo encontré, ese es muy bueno. Yo lo encontré en la biblioteca del departamento de matemáticas de cuando estuve trabajando en Sueca y me lo leí en un fin de semana. Es muy corto. O sea, es el perfecto para atraer a chavales porque se lee rápido. Y este ya no es como El Diablo de los Números. El Diablo de los Números es una novela. Bueno, está novelado. Pero El Diablo de los Números es un libro de texto encubierto. El tío Petros no. El tío Petros es una novela, ¿vale? Es una novela ambientada en la primera mitad del siglo XX, periodos entre guerras, y te cuenta la historia de... Bueno, juega con dos tiempos, esa segunda mitad y el final del siglo XX con la historia de un personaje que es el sobrino del protagonista que vivió en el principio del siglo XX. Entonces voy a hacer que si no voy a liar mucho a la gente. Ajá. Empieza con un chaval que sabe que su tío es matemático y lo tienen... Es como la oveja negra de la familia, ¿no? Y nadie quiere... No tienen poca relación con él. Lo visitan una vez al año por quedar bien y tal. Y descubre que es matemático y que la familia le tiene un poco de rabia porque dicen que echó a perder su vida. A lo mejor por lo típico de que la matemática no valía para nada y tal. Pero luego descubre que no es así, que su tío era un genio. Ajá. Entonces, él empieza a interesarse por la matemática y su tío le pone una prueba. Le dice, si quieres ser matemático, tienes que resolver este problema. Y le pone la prueba que da nombre al libro, la conjetura de Goldbach. La conjetura de Goldbach es un problema que vamos a anunciar ahora para que los oyentes que no la conozcan puedan jugar un poco con ella, que dice que todo número par mayor que 2 es siempre suma de dos primos. Entonces, el chavalín intenta hacerlo y dice, bueno, esto lo demuestro yo en nada, y le demuestra a mi tío que puedo ser matemático. Bueno, evidentemente no lo demuestra. ¿Por qué? Porque es una conjetura. Las conjeturas son teoremas que aún no son teoremas porque no se han demostrado. Ajá. Porque lo que pretende su tío es que él no estudie matemáticas para que no le pase lo mismo que a él, que es el núcleo de la novela. Porque su tío vivió en el principio del siglo XX cuando el señor Gödel demostró que hay en matemáticas verdades indemostrables. ¡Ostras! Y su tío dedicó toda su vida a intentar demostrar la conjetura de Goldbach, que evidentemente no demostró. Entonces, es una novela maravillosa para ver el papel de los matemáticos al principio del siglo XX, cuando se creían que tenían el poder de la verdad absoluta. Sí. De hecho, es famosa la conferencia de Hilbert que dijo que los matemáticos vivían en la torre de marfil de las verdades absolutas y que su faena era buscar todas las verdades o demostrar las que fueran ciertas y las que no fueran ciertas demostrarlas también. Y fue cuando llegó Gödel y les dio un palazo que a mí me parece fascinante porque para mí es como baja las matemáticas al terreno de las humanidades. Sí. En matemáticas tampoco lo puedes saber todo. Sí. Entonces va jugando con el presente, con el chaval que quiere estudiar matemáticas y la vida de su tío que fracasó. La familia piensa que era un fracasado porque había dedicado toda su vida a una cosa que podría no ser cierta. Entonces, está claro que ya no es el perfil de matemático actual que tenemos en el siglo XXI, pero sí que representa muy bien lo que eran las matemáticas hace 100 años. Refleja muy bien el periodo entre guerras. Creo que es una novela que se puede trabajar también con el departamento de Geografía e Historia, combinarlo. Y de nuevo, este ya es más de hacer un examen y valorar una serie de preguntas para saber si lo han leído o hacer un debate en clase. Sí, porque incluso la propia idea de si realmente su tío fracasó en la vida o no por no ser capaz de demostrar el teorema al que le quiso dedicar todo su trabajo, ¿eso es haber fracasado realmente? Entonces, no. Claro, toda la gente que se ha propuesto hacer una cosa muy difícil y no ha llegado a terminarla, ¿es gente que ha fracasado o es gente que ha abierto caminos que quién sabe si otros podrán a lo mejor algún día continuar? Claro, y lo genial de la novela es que te muestra una cosa que se habla poco y es que para intentar demostrar esa conjetura demostró un mogollón de otros teoremas. Claro. Además, son teoremas que son teoremas reales, lo que pasa que este personaje es ficticio, se le pone nombre... digamos que te hace ver que él demostró teoremas antes que otras personas, ¿no? Para intentar ponerle su nombre. Le atribuyen demostraciones que históricamente... no son suyas, bueno, pero eso
Eso pasa en matemáticas mucho. Todos sabemos que el nombre de un matemático lo más probable es que no sea suyo. No, y todos sabemos también, hay un corolario a esa misma idea, que es que todo teorema que lleva el nombre de alguien ha sido demostrado antes por un ruso, ¿no? Sublime. Pues, además, el protagonista es ficticio, pero está ubicado como un observador de la matemática del siglo XX. Es decir, trabaja con Hardy, con Littlewood, con Ramanujan, salen todas las anécdotas de Ramanujan, su historia. Es una maravilla. Muy desconocido. A mí me lo presentó mi preparador de oposiciones y entonces fue cuando se me quedó ahí en la cabeza y entonces lo vi en la librería del instituto este. Muy, muy recomendable. Además, no he dicho el curso, aquí yo ya lo trabajaría en bachillerato. Un cuarto de la ESO si me apuras, pero un bachillerato ya funciona muy bien. Y además, independientemente de que sea de ciencias sociales, de humanidades o de ciencias. Porque puedes trabajar tantas cosas. A mí mis alumnos siempre cuando les mando esta novela, les encanta y dice que nunca se hubieran imaginado a un matemático como esto. Porque no tienen la imagen de lo que es un matemático. Y por lo menos les das una clásica. Luego ya puedes hablar de que, oye, que los matemáticos no trabajan encerrados, ¿no? Haciendo algunos sí. Pero para empezar es una visión muy interesante sobre lo que es la verdadera matemática, ¿no? Como decía Hardy, ¿no? Que si no es teoría de números, solo la matemática que no es útil es la que es interesante. Pues un poco es lo que defiende esto. De hecho, fíjate, un personaje como este tío Petros, en realidad a mí me recuerda mucho a Erdős, ¿no? Al gran matemático del siglo XX de teoría de números, que es un tío que colaboró con todo el mundo. Es una persona que hizo un montón de matemáticas siempre con otras personas. O sea, es la demostración de que eso de que las matemáticas se hacen solos es una tontería. Claro, de hecho, vas viendo que según este hombre se va empeñando en su conjetura, va abandonando a la comunidad matemática. Y es ahí donde está su drama. No en que se dedique a hacer la conjetura de Goldbach, sino que se obsesione con eso y no siga trabajando otras cosas que sí que va descubriendo. O sea, que sí que representa muy bien ese siglo pasado. Muy bien, muy bien. Pues el tío Petros y la conjetura de Goldbach de Apóstolos Doxiadis, ediciones B. B de bolsillo, ahí lo sí. Tienen. Sí, no sé, últimamente cuando lo he ido mandando, a los alumnos les ha costado más de encontrar, ¿eh? No sé... Había oído también que estaba descatalogado, pero no sé si a lo mejor en otra editorial se puede encontrar. Sé que en internet es fácil encontrarlo. Exacto. Yo he hecho una búsqueda muy rápida y he encontrado un PDF enseguida de los primeros resultados de Google, así que... O sea que no os preocupéis que se puede leer. El tío Petros y la conjetura de Goldbach, Apóstolos Doxiadis, que además estos nombres griegos son súper bonitos. Y luego ya, perdón una cosa, Alberto, esto, claro, esto no es curricular, yo igualmente lo meto porque a mí es un tema que me encanta, el tema de la incompletitud, y te puede dar pie a empezar a hablar un poco de eso, porque aunque no esté en el currículum, que debería estar, sobre todo en ciencias sociales, porque, oye, se habla de mecánica cuántica, de relatividad en física como lo que se innovó en el siglo XX, se habla mucho de bueno, el ADN, el descubrimiento de la doble hélice, y por qué no hay un hito en la matemática del siglo XX. No digo que este sea el más importante, pero a mí me parece brutal. Sí, no, y de hecho, en mi opinión, en la matemática del siglo XX no es que haya un hito, es que hay más de uno y más de dos. Lo que pasa es que es un campo escasamente divulgado. Sí. Bueno, esto ya sería una reflexión para otro podcast sobre metadivulgación o lo que sea, pero yo siempre deploro un poco que mis colegas matemáticos que hacen divulgación tienen cierta tendencia a hacer divulgación de misceláneas. De pequeñas anécdotas, de jueguecitos, y no te hacen divulgación de te voy a contar el teorema de incompletitud de Gödel, ¿no? Se puede trabajar en secundaria, ¿eh? Sí, claro, exacto. A ver, que les entiendo, que una de las razones por las que hacen eso es porque hay una parte del público que diría, oh no, por favor, quiero morir. Pero, sin embargo, la parte del público más interesada en matemáticas le podría interesar mucho. De hecho, la conjetura de Goldbach puede ser un buen punto de partida con los chavales para hablar de esto. Sí, porque además es que es algo muy típico, ¿no? Son problemas muy fáciles de entender y muy difíciles de demostrar. Pasamos, si queréis, al siguiente libro. Javi, ¿qué tienes en cartera como segundo en la parrilla de salida? Pues yo me he decantado también en un libro que está orientado también a cursos altos. Para alumnos de bachillerato e incluso para profesores que quieran utilizarlo para ver un enfoque distinto de algunos temas. El libro se llama De Tales a Newton, Ciencia para Personas Inteligentes. Es de Juan Meléndez Sánchez y me gustó porque
muchas veces cuando explicamos algunos contenidos de ciencia, claro, los hacemos desde un enfoque en el que nosotros ya sabemos cuál es el desenlace, ya sabemos lo que ha ocurrido después. Y hay veces incluso que los propios alumnos dicen, ¡oh, madre mía! ¿Cómo puede ser que estos en aquella época no se diesen cuenta de que no podía ser? ¿A nadie se le había ocurrido que tenía que ser de otra manera? ¿O no se les había ocurrido algún experimento que lo refutase? Entonces, en este libro te dan un repaso de toda la historia de los modelos celestes, desde los griegos hasta la ley de gravitación universal de Newton, y te van contando cada uno de los avances, los va poniendo en su contexto histórico y explicándotelos desde el punto de vista de los conocimientos que había de la época. ¿Por qué se llegaron a esas conclusiones? ¿Por qué no se les ocurrió pensar en otra opción? ¿Por qué esto era lo que parecía más claro? ¿Qué matemáticas tenían a su alcance? ¿Qué medidas se conocían ya? Porque ahora tenemos súper clara cuál es la masa de la Tierra, el radio de la Tierra, la distancia de Tierra-Sol, pero eso han sido medidas que han sido difíciles de medir en muchas situaciones, porque claro, nosotros todo lo vemos desde aquí y hasta siglo XX no hemos tenido satélites orbitando la Tierra. Entonces, te lo pone todo en su contexto y te da una visión que te hace darte cuenta de que a pesar de que hoy en día sabemos que muchos de esos conceptos están desfasados, pero pese a ello, la genialidad de las personas que hicieron estos avances queda de manifiesto. Claro, es verdad, a mí hay una cosa que me produce cierto dolor, pero que es súper difícil de arreglar, sobre todo en secundaria, que es cómo quedan como esquinadas las grandes figuras de la antigüedad y del medievo, ¿no? Como personas que claramente estaban equivocadas, que tonterías decían, que es esto de que los planetas están en esferas que giran a nuestro alrededor, tal y cual. Y claro, cuando uno mira los detalles y se da cuenta de que el sistema de Ptolomeo, de la Tierra en el centro y los planetas girando alrededor, tenía la precisión adecuada para explicar todas y cada una de las observaciones, es que no podríamos tumbarlo a día de hoy, porque no tendríamos observaciones para tumbarla. Solo podríamos decir, me parece feo. Me parece que Ptolomeo ha tenido una mala idea. Pero no podríamos decir, no funciona. Entonces, ahí está la cosa. Entonces, claro, es muy fácil juzgar a lo mejor todas estas ideas con un prisma actual en el que sabemos mucho más. Pero si las pones en perspectiva y piensas en ese tipo de detalles, te das cuenta de que es que realmente se hizo lo que se pudo en cada época con lo que se tenía en ese momento. Ahí yo veo una colaboración entre física o matemáticas y historia. Porque si tienes un compañero en historia que es historiador, te puede ayudar a interpretar las fuentes. O sea, quiero decir, los historiadores son expertos en eso. Te dicen, yo tengo este texto antiguo, pero ¿cómo tengo que leerlo en el siglo XXI? Cuando esto se escribió en realidad en el siglo II o en el 2 a.C., ¿no? Entonces, si hay alguno de nuestros oyentes se quiere animar, yo ahí veo una posible colaboración, ¿no? De reivindicar estas figuras antiguas, incluso a través de sus propios textos, ¿no? La verdad es que puede ser una idea chula. Sí, pero la única pega que tiene el libro, y por eso lo recomiendo para cursos altos, es que en algunos puntos se llega a meter incluso con demostraciones. Tirando, sobre todo al principio, tirando mucho de geometría. No son muchas, pero claro, las que pone, pues puede ser que a lo mejor algún alumno de cursos más bajos puede tirarle un poco para atrás. Entonces, por eso yo lo recomiendo más a cursos de bachillerato, donde son un poco más maduros y están más acostumbrados a estas cosas, o para profesores que quieran conocer un poco más de historia de la ciencia. Muy, muy interesante. De Tales a Newton, Ciencia para Personas Inteligentes, de Juan Meléndez Sánchez, en El Llago Ediciones. Efectivamente. El Llago va sin H y con L de lluvia. Sí, y de hecho el autor mantiene un blog que se llama detalesanewton.wordpress.com en donde publica posts en donde se presentan cosas actuales que pueden dar pie también a seguir un poco el pensamiento científico. Tratar de entender y de poner en perspectiva algunas de las noticias actuales dentro del marco de la ciencia un poco con el estilo que sigue en el libro. Pues muy, muy interesante, muy recomendado. Y ahora voy yo con mi segunda recomendación de divulgación. Este es un libro peculiar, pero en mi opinión creo que muy valioso. Y creo además que puede ser útil para muchos estudiantes, incluso estudiantes más jóvenes que de secundaria, pero creo que en secundaria les puede ser útiles también. El libro se llama El universo para Ulises y el autor es Juan Carlos Ortega,
que no es un científico, sino que es un humorista, ¿no? Es un periodista que se dedica a hacer cosas de humor. En mi opinión, voy a decirlo en público, es el humorista más original de España en la actualidad. A veces me gusta más, a veces me gusta menos lo que Ortega hace, pero lo que está claro es que lo que Ortega hace no lo hace nadie, solo lo hace él. Y eso a mí me parece muy valioso, ¿no? A mí me gusta mucho Ortega, me encanta. Bueno, pues El universo para Ulises es un libro muy peculiar, relativamente largo, de más de 400 páginas, en el que Ortega se planteó cuando su hijo era jovencito, ¿cómo podría yo explicarle las cosas que yo sé de ciencia? Porque a Ortega le gusta mucho las ciencias, por ejemplo, oyente de Coffee Break. Se planteó, ¿cómo podría yo explicarle estas cosas a mi hijo, ¿no? Si de repente yo me muero mañana, ¿quién le va a contar todo esto, ¿no? Entonces, él escribe este libro tratando un poco de explicarle cosas básicas de ciencia a su hijo con palabras suficientemente sencillas y yendo desde el principio y hasta el final. Y tiene un montón de capitulitos muy, muy cortos, bueno, muy cortos, de digamos 4 o 5 páginas, ¿vale? Capítulos realmente cortitos en los que va introduciendo conceptos, ¿no? Uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Empieza, por ejemplo, hablando de la Luna, un par de capítulos después habla del Sol, después del sistema solar, o sea, realmente empezando desde lo básico. Porque la Luna la ha visto cualquiera. O sea, cualquiera se ha asomado a la ventana y ha visto la Luna. Entonces es perfectamente razonable empezar hablando de la Luna, ¿no? Antes de hablar de otras cosas. Por ejemplo, Ptolomeo, del que acabamos de hablar, está en el capítulo, a ver, no están numerados, pero es el capítulo 15 o algo por el estilo, ¿vale? De estos capítulos tan cortitos. Y va repasando un montón de cosas diversas, ¿no? De hecho, Ortega hace una separación que yo creo es muy periodística y que tiene cierto sentido. Tiene una parte, la primera parte del libro se llama El universo intuitivo y habla pues mucho de física, digamos física de objetos que caen, de cinemática, de astronomía, de todas estas cosas, y luego tiene una segunda parte que se llama El universo incomprensible en donde habla esencialmente de física del siglo XX, ¿vale? De otras cosas también, pero habla mucho de cuántica, habla de relatividad. Y al final se mete en cosas del siglo XXI directamente, en plan teoría de cuerdas y cosas de este estilo. Y lo explica todo con digamos, su estilo propio. A mí me parece un libro que es muy interesante porque creo que está hecho por una persona que no es un científico pensando en personas que no son científicos. Entonces, puede ser un libro que sirva para generar vocaciones a chavales muy jóvenes que todavía no saben si quieren ser científicos o no, pero puede ser un libro que sirva a chavales que no quieren ser científicos y que no lo van a ser nunca, pero a los que les puede interesar aprender algo y no ser un ignorante en este tema. Y creo que es un libro muy válido para eso. A mí la verdad es que es un libro que me encanta. Reconozco que no lo he leído entero, he leído solo fragmentos, pero cada vez que leo algo, aprendo alguna cosa. Porque quiero decir, Ortega en algún capítulo te hace diagramas. Te dice, es que yo para imaginarme la relatividad me tuve que imaginar, me puse un cuadrado, hice no sé qué cosa, imaginé no sé qué, ¿no? Y dices, esto es súper ingenioso, ¿no? O sea, no es a lo mejor como yo lo habría explicado, porque yo me sé las ecuaciones y a lo mejor lo explicaba de otra manera, pero es ingenioso y es útil. Y no sé, me parece un libro ortogonal a lo que habitualmente se tiene en divulgación, que son libros escritos por científicos y que están, digamos, guiados por donde nos ha llevado el discurso de nuestras carreras, ¿no? Este es un discurso que va por otro sitio. Y ese sitio es un sitio que vale la pena explorar, claramente. Así que El universo para Ulises, Juan Carlos Ortega, de Editorial Planeta. Muy, muy, muy recomendable. Es un libro súper interesante. Sí, oye, Alberto, has hecho una reflexión que me ha gustado, que has dicho que es un libro que te enseña la ciencia como si no fuera para el que va a ser científico. Y pienso, joder, ese no es el objetivo de la ESO. El objetivo de la secundaria no es formar a ciudadanos y ciudadanas con conocimientos de ciencia, del pasado y actual. Otro tema es el bachillerato, ¿vale? Que ya te estás formando ya eliges una especialidad y te están preparando para unas pruebas, no nos engañemos, te están preparando para unas pruebas, pero vale, para que luego te sigas formando. Es que creo que seguimos en la ESO seguimos dándoles clase para el bachillerato. No les formamos para aprender y ser críticos en ciencia. Lo decimos porque sabemos que está bien decirlo y hay que decirlo. Y oye, diciéndonos mucho al final algo quedará. Pero ese tipo de divulgación nos puede ayudar tanto a los profesores como a los alumnos a entender que, oye, que la ESO significa educación secundaria obligatoria.
que es lo que obligatoriamente todo ciudadano debería saber, para no caer en pseudociencias y en historias de este estilo. Es que además creo que nosotros mismos nos pasa eso. A mí me pasa cuando vienen al IFIC un grupo de estudiantes, que claramente empatizas con los que están más atentos. Hay 2 o 3 que están más atentos, que te hacen preguntas, que ves que lo están pasando bien y dices, qué guay. Empatizas con esa gente y de alguna manera empiezas a hablar para esa gente, cuando en realidad el universo tiene todas las filas de atrás de gente que no está tan atenta, que a lo mejor no le has conseguido captar o que simplemente pues no le interesa tanto, ¿no? Y creo que obviamente en la enseñanza obligatoria hay que hablarle a esa gente, hay que hablarles a todos, ¿vale? No vas a decir, no, voy a obviar a los que están interesados porque tengo que hablar solo a los otros, pero de alguna manera hay que recordar que tienes todo un público ahí que es el 70% de la clase y que no van a dedicarse a hacer física, probablemente. Pues esta lección tan evidente a mí me costó años aprenderla y la aprendí en el centro de menores. Oh, claro. Ahí, claro. Es evidente que la aprendí ahí. Ya tenía que haberla aprendido antes, ¿vale? Pero ahí todo el público era un público que evidentemente no iba a estudiar nada. Y ahí aprendí a contar matemáticas de otra forma. Y luego descubrí que esa forma distinta me vale también para el que va a ser matemático. Exacto. Me llevó 5 años darme cuenta de esto. Soy un poco ahí retarder, ¿vale? Pero... Bueno, hay veces que las cosas más sencillas son las que más cuesta ver. Porque quiero decir, por lo que he dicho antes, porque tenemos una visión deformada de las cosas, ¿no? Y porque estamos predispuestos para hablar de cierta manera y para hablar a cierto tipo de personas, ¿no? Ser consciente de ello no es trivial y no me sorprende que tardaras 5 años. Me parece guay que te hayas dado cuenta. Estoy convencido de que hay mucha gente que se muere sin haberse dado cuenta de ello. Por cierto, no sé si me estoy equivocando. Ortega es el que os hace las cuñas en Coffee Break, ¿verdad? Sí, es el que hace las cuñas iniciales. Bueno, para la gente que no haya escuchado Ortega, que escuche Las Noches de Ortega en la cadena SER, es básicamente, él hace un programa de humor en el que parodia los programas que yo creo que ahora ya no son tan populares, pero que cuando nosotros éramos jóvenes sí lo eran. Estos programas nocturnos en los que hay una persona en la radio y el público llama y le cuenta cosas. Y claro, la gente que te llama a las 3 de la mañana habitualmente es gente que tiene algún problema. O sea, bien es gente que está mal de la cabeza o bien es gente que está pasando un muy mal momento, ¿no? Entonces suelen ser programas que combinan... que son algo dramáticos, ¿no? Entonces Ortega parodia eso. Le llama gente a su programa, pero no es gente, es él. Sí. Él se graba a sí mismo haciendo voces y luego interacciona con las voces que él mismo ha grabado. Y es un concepto de radio y de humor maravilloso. Y que a veces te pone en situaciones emocionalmente muy fastidiadas. Porque te está generando como mucha ansiedad y mucha vergüenza ajena a lo que estás escuchando, a pesar de que sabes que es todo un montaje, que es todo mentira, ¿no? Y eso me parece que, no sé, creo que es único y es maravilloso en ese sentido. Así que nada, lean El universo para Ulises, Juan Carlos Ortega, Editorial Planeta, por favor. Muy, muy interesante. ¿Qué os parece si hacemos una tercera ronda y con esto terminamos? Vale. Pues venga, Víctor, un tercer libro. Vale, pues como yo me lo había separado para alumnos y profes, voy a acabar ya el último para alumnos y para el aula, y ya en el futuro haremos otro más de formación, ¿no? Otro gran tema, la formación del profesorado. ¿Y cómo salen, eh? Sí. Vale. Sí. Este muy chulo para trabajar en el aula también. Este no es para nada una novela. Este ya es divulgación. Pero divulgación adaptada para el aula, que es Que las matemáticas te acompañen, de Clara Grima. Que es muy famoso, se mueve mucho en redes sociales. De hecho, ha escrito hace poco otro, ¿no? Sobre teoría de grafos. Exacto. Ese lo tengo más pendiente. Ese no lo quería comentar porque aún no lo he leído. Bueno. Creo que el de los grafos es En busca del grafo perdido, ¿puede ser? Sí, además tiene relación con el cine también, cada capítulo. Vale, ¿de qué va este libro de Clara Grima? Cada capítulo presenta un concepto matemático muy aplicable, es súper pragmática. Te cuenta algo interesante y, o sea, cómo la matemática te resuelve un problema normalmente de la vida cotidiana o algo tecnológico. Entonces, no voy a ponerme a hablar de todos los capítulos, voy a comentaros uno que me llamó mucho la atención y yo he trabajado en el aula para hacer matemática aplicada, para hacer modelización. Porque, de hecho, el libro habla de la matemática como creadora de modelos. Y te lo plantea con la pregunta de ¿cómo puedes saber si un equipo de fútbol es bueno o es malo? No, te hace una pregunta. Y entonces ella te explica, no recuerdo ahora es que no tengo aquí el libro porque me lo dejé en Valencia, no recuerdo ahora el nombre del concepto matemático en sí, tiene un nombre muy especial de un matemático, pero vamos a ir a lo básico, y ella se plantea
cómo puedes medir la bondad o la maldad de un equipo de fútbol y lo resume en 2 parámetros. Y es los goles que marca tu delantero y los goles que encaja tu portero. Vale. Y crea en un sistema coordenado las 2 variables. Solo que para el portero lo que es genial porque lo que va a marcar es la inversa de los goles, para que a más cantidad, más calidad. Es decir, si tu delantero marca más goles, tu equipo es mejor. Si tu portero encaja más goles, es porque es peor. Entonces, ¿cómo resuelve eso? Haciendo la inversa. Uh-huh. Y tienes en un sistema un valor que va con 2 coordenadas, que es lo bueno de tu portero y lo bueno de tu delantero. Y simplemente te dice que el área de esa figura te está hablando de la calidad. Oh. Me parece un ejercicio sencillísimo, que trabajas representación gráfica, geometría. Yo le llevé un poco más lejos, ella solo habla de que de saber si un equipo es mejor que otro es si un rectángulo, digamos, engloba al otro. Ajá. Yo en clase lo he llevado un poco más allá para, si no encajan bien, calculas el área y decides cuál es mejor. Y luego intenté crear por mi cuenta, hablé de más parámetros, empecimos a meter... Fue muy interesante porque en mi clase les pregunté si podría tener que ver también el dinero que se invierte en el equipo. No, y dijeron, la respuesta es no. no. Claro que no. Pues, Alberto, te va a encantar porque, claro, empezamos a poner valores, ¿no? El delantero, los goles y tal. Y luego metimos dinero. Ellos me dijeron, venga, pues este gana tantos miles de euros, se invierte tal, millones... Y les dije, bueno, ¿y cómo podemos combinar valores tan pequeños como número de goles? Que por mucho que aunque sea en un partido o en toda una liga, comparable con millones de euros, es un número muy pequeño. Ah. Y dije, ¿qué se os ocurre? Y habíamos dado los logaritmos. Y uno nos dijo, hacer el logaritmo del dinero. Ahí va. Porque se quedaba con el exponente. Claro, con el orden de magnitud. Con el orden de magnitud. Entendió para qué valía y escribimos una fórmula. Era un polinomio que dependía de goles del portero, goles del delantero y el dinero invertido en el equipo. Y generaron un modelo matemático de 3 variables, de 3 dimensiones, que te medía la calidad de un equipo. Entonces luego hacíamos problemas donde yo les daba datos de goles, dinero invertido y tenían que decir qué equipo era mejor en función de eso. Y luego valorar si su modelo era adecuado o no. Todo esto de un capítulo del libro de Clara Grima. Qué bien. Qué maravilla. Tiene otro muy interesante sobre las matrices usadas en las imágenes JPG, Ajá. en imágenes de bits y tal. No tiene desperdicio. Tiene también el teorema del palomar, que hablas un poco también sobre... También ya habla algo de grafos. Yo creo que de ese capítulo ya le dio para desarrollar el otro. Muy recomendable para trabajar por capítulos. Todo el temario, ¿eh? Puedes adaptarlo a lo que quieras. Es que yo creo que Clara, ahora aquí a lo mejor meto la pata, pero creo que Clara ha trabajado en teoría de grafos gran parte de su carrera. O sea, que quiero decir que controla, sí. Para ella es como un lenguaje natural hablar de eso, ¿no? Qué bien. Pues me parece muy interesante porque precisamente yo creo que este ejemplo que has puesto es súper profundo, ¿no? O sea, es coger la realidad y tratar de hacer con ella algo matemático que te permita analizarlo. Es lo que hacen mis amigos que están trabajando en consultorías, ¿no? Esta gente que está en PricewaterhouseCoopers y tal, ¿qué hacen? Tienen números y necesitan hacer un modelo matemático para decidir cosas con esos números, ¿no? Pero además trabajamos lo que he comentado ya, lo de la matemática cualitativa. Porque primero me pasé una sesión diciéndoles, ¿de qué creéis que depende la calidad de un equipo de fútbol? Y se pasaron media clase diciendo cosas, estado de ánimo, el clima, claro, luego los goles, tal, y dije, vale, ¿cuántas de estas cosas son fácilmente matematizables? Uh-huh. Claro, en realidad matematizables son todas, pero fácilmente, claro, llegamos a goles de uno, goles de otro, lo del dinero, y dice, vale, pues vamos a hacer un modelo, pero que sepamos que esto es un modelo sencillo, y que no va a darte, puede que fracase en algún momento, puede que de repente quieras hilar tan fino que si los goles del otro también son más o menos lo mismo, si tiene el mismo dinero invertido, pues a lo mejor hay que ver el clima, o lo que sea. Sí, efectivamente. El estado de ánimo, por ejemplo, fundamental en el fútbol, súper difícil de matematizar, ¿no? Claro. Oye, con estadística. Vamos a ver estados de ánimo de mucha gente, vamos a ver, estados de ánimo. Puedes medir cuánta gente va a terapia, por ejemplo. ¿Eso influye en que el equipo gane más o menos partidos? Uh-huh. Con esto ya estás haciendo 2 o 3 bloques del currículum, ¿eh? Y esto, lo he dicho que es para la aula, pero también es formación para el profesorado. Claro, yo me leí esto y me llevó todo un curso sentarme a pensar cómo de ese capítulo podría sacar un recurso en el aula. Esto no se me ocurrió de un día para otro, es que aquí parece que lo contamos y es súper fácil.
Son años de pensar cosas. Qué bien. Pues que las matemáticas te acompañen, de Clara Grima, editorial Ariel. Muy, muy recomendable, sí, de nuevo, como casi todo lo que escribe la buena de Clara. Javi, tu tercera recomendación. Pues esta va a ser una breve, que además es un libro que es muy fácil de leer, no es largo. Y yo lo suelo recomendar en cursos intermedios, ¿vale? En torno a cuarto de la ESO. El libro es de Javier Santaolalla y se llama Inteligencia Física, aprende a ver el mundo con la mente de un físico. Y me gusta porque muchas veces ellos no se dan cuenta de toda la física que tienen a su alrededor. Uh-huh. Entonces aquí el libro lo que hace es dar un repaso a cada capítulo, digamos que se centra en un área de la física y te cuenta cómo en toda la vida cotidiana que tenemos a nuestro alrededor, esa área de la física está presente. Uh-huh. Desde la óptica geométrica hasta el electromagnetismo, incluso se mete con cosas de física moderna. Entonces, de un repaso muy breve a toda la física, el libro es cortito, creo que tiene apenas 100 páginas o 100 y poco páginas. Uh-huh. Lo tengo por aquí apuntado. 160 páginas. O sea, que es un libro cortito y está muy bien porque toca todos los temas de la física y da una visión de cómo los físicos vemos el mundo. Yo salgo a la calle y veo ondas electromagnéticas por todas partes rodeándome. Tenemos termodinámica en el motor de un coche. Tenemos que estamos completamente rodeados. Y está muy chulo porque de una manera muy amena les da a los alumnos una visión un poco más completa de la física que tenemos por todas partes. Que luego ellos se piensan que parece que la física esté solo en los despachos de los investigadores cuando están haciendo algún experimento súper importante y no es así. Si es que la tienes en tu casa en todas partes. Efectivamente, y además Javi tiene una... Bueno, yo conozco a Javi desde hace muchos años y somos amigos, así que le llamo Javi directamente. Javi Santaolalla tiene una forma de explicar que, digamos, a él le encanta la física, le vuelve loco. Y cuando le lees te das cuenta de que está pasándoselo bien hablando de eso. Y creo que eso a nuestro público joven le habla muy fácilmente. O sea que creo que esa especie de pasión se transmite muy fácilmente a gente más joven, ¿no? Que están viviendo, pues están descubriendo lo que las emociones son de alguna forma, ¿no? Y cuando ven que esas emociones pueden estar en algo como la física, dicen, espera, esto no es lo que yo creía, ¿no? Sí. Y además está chulo porque luego los alumnos cuando se leen el libro te llegan y te dicen, profe, pero tú también cuando sales a la calle piensas en todas estas cosas, y les digo, hombre, no el 100% del tiempo, pero yo a lo mejor sí que voy a la playa y veo las olas y me pongo a pensar en que esto es una onda y que tiene una longitud de onda y la frecuencia con la que están llegando a la playa y ese tipo de cosas. O a lo mejor... Esta es una anécdota que también les cuento de vez en cuando. Yo no soy mucho de procesiones, pero de vez en cuando bajo a verlas y hubo un año que me dio por sacar el móvil y con los sensores del móvil ponerme a medir cómo iba cambiando los decibelios a medida que se acercaba y se alejaba y la frecuencia y eso. Entonces, que vean que la física cotidiana puede ser muy divertida y que te puede enseñar también un montón de cosas. Sí, a mí hay una cosa que me pasa, a mí me gustan mucho los árboles. O sea, yo tengo el problema de que me disgustan mucho los coches y no me gusta especialmente la gente. Entonces, cuando voy por la calle, yo voy mirando los árboles. Entonces, y yo miro los árboles y más de un día me he encontrado diciendo, ¿cómo es posible que estemos emparentados? Si yo tengo 2 brazos y 2 piernas y este bicho de aquí tiene 25 cosas parecidas a brazos y piernas, pero sin embargo están hechas con mecanismos que desde luego no son iguales porque animales y vegetales están muy lejos evolutivamente, pero hay mecanismos análogos entre uno y el otro y hay motivos por los cuales hacemos cosas largas como los brazos, las piernas y las ramas de un árbol, ¿no? Y no somos, pues yo qué sé, dodecaedros, ¿sabes? O sea, quiero decir, y todo eso son preguntas súper interesantes que están a nuestro alrededor continuamente. Me imagino a todos siendo dodecaedros. Y, bueno, pues, oye, sería un mundo bien interesante. Mira, porque ya no da tiempo, pero hay una novela sobre esto. Me la he guardado para el futuro. Vale, me la guardo. Vale, estamos haciendo aquí un cliffhanger. Sí, de hecho no voy a decir ni el título. Es más, propongo a los oyentes que nos lo cuenten por redes sociales si saben de qué libro hablo. Yo creo que sé de qué libro hablas, pero no estoy seguro. Sí, vale. Sí. Luego, off the record. Vale, pues repetimos: Inteligencia Física, aprende a ver el mundo con la mente de un físico, de Javier Santaolalla, en Plataforma Editorial.
lo pueden encontrar. Libro muy, muy recomendable también. Y si os parece, pasamos a la última recomendación, que es mi última recomendación de divulgación, aunque en este caso es muy, muy heterodoxa. Mi última recomendación, yo he ido pasando de el libro más ortodoxo posible, que es leer Isaac Asimov, que es lo que todo el mundo bien debería hacer, pasando por el libro de Ortega, que es menos conocido pero es muy guay, y ahora llego a algo realmente heterodoxo, pero que yo creo que es divulgación científica y que es educación científica. Lean ustedes Guardias, Guardias, de Terry Pratchett, ¿vale? Grande señor. Esto no es un libro de divulgación científica, esto es una novela, ¿vale? Y además es una novela que ni siquiera tiene a la ciencia como eje central. Terry Pratchett, para los que no lo conozcan, es un escritor, digamos, humorístico. Es una cosa entre el humor, la literatura de fantasía, la literatura de ciencia ficción. Es una mezcla de todo eso, muy, muy peculiar. Y bueno, Guardias, Guardias es una novela que está ambientada en un mundo que es el mundo disco. Es un mundo que es plano de verdad. El mundo es plano, es un disco, y hay gente que vive en ese disco, y en ese mundo existe la magia, ¿no? Y bueno, pues el libro va de eso. El libro, uno a primera vista podría pensar que es un libro más cercano a Tolkien que a Isaac Asimov, ¿vale? Pero sin embargo, uno empieza a leer este libro y el cabrón de Terry Pratchett va y te dice, bueno, como todo el mundo sabe, el conocimiento es poder. Y el poder, como todo el mundo sabe, es energía. Así que las bibliotecas del mundo disco eran los lugares donde más energía se acumulaba, y por la relatividad general de Einstein el espacio-tiempo se curvaba, de forma que en el interior de una biblioteca podía caber muchísimos más volúmenes de lo que uno diría mirando desde el exterior. O sea, este razonamiento a mí me parece maravilloso, porque Pratchett lo que tiene, yo creo, de científico, entre comillas, es que a él le interesa la ciencia y lo incorpora a su pensamiento, lo incorpora con una naturalidad total. Él no necesita escribir divulgación científica para estar hablando de ciencia. Él está haciendo una novela de fantasía, te está contando otra cosa, e incorpora con completa naturalidad elementos de ciencia. Y yo no sé si uno aprende, pero de alguna forma se da cuenta de que la ciencia forma parte de todo esto que llamamos el mundo, y que también forma parte de esto que llamamos el mundo de ficción. Entonces, Guardias, Guardias es un libro que yo recomendaría para dar a leer a gente que no tienen por qué ser científicos, de nuevo. O sea, incluso a gente que sabe que no van a ser científicos, pero que se lo van a pasar bien leyendo este libro, y que van a estar expuestos a ciertos elementos científicos que les van a hacer, de alguna manera, darse cuenta de que la ciencia está ahí, ¿no? Y que han de incorporarlo. De hecho, puede ser un libro que puede ser útil para trabajar junto con el profesor de literatura o profesora de literatura, porque esto es un libro de literatura, y es un libro en el que ves la herencia de Tolkien, en el que ves la herencia de escritores de ciencia ficción como Ray Bradbury, ¿no? O sea, ves un montón de cosas de literatura que no se ven en general en la literatura en España, pero que se puede hacer este trabajo transversal con esa gente. Así que recomiendo mucho que se permita leer estos libros que no son necesariamente ciencia, pero que te van a orientar en la dirección correcta, sin estar leyendo ciencia. Hay libros de fantasía o de literatura que te van a orientar hacia la anticiencia. Este no. Terry Pratchett te va a orientar en la dirección correcta, incluso cuando no está hablando de ciencia. Alberto, corrígeme si me equivoco, pero ¿ese mundo disco donde la luz es lo más lento del universo? Sí, efectivamente. Bien. Así es, y lo más rápido es la herencia del poder de un rey al siguiente rey. Siendo el reinón la partícula portadora de esa fuerza. Muy bueno. Es que es eso. O sea, quiero decir, Terry Pratchett te está hablando de la corrupción entre seres humanos y lo plantea en términos científicos. ¿Qué quiero decir? Es un tipo brillante. Bueno, era un tipo brillante, murió ya, pero de verdad son libros muy valiosos, todos los de Terry Pratchett. Y yo creo que vale la pena, ya os digo, recomendárselo a gente que digáis, vale, esta gente de verdad no se va a leer Asimov, no le va a interesar esta movida. Pero yo le voy a recomendar este libro, que se lo va a pasar muy bien, que se va a reír, y que encima, digamos, va a incorporar ciencia de una forma muy natural, ¿no? Así que, no sé, solo puedo que recomendarlo. A mí me volvió loco. Guardias, Guardias, de Terry Pratchett, lo tenemos en ediciones de bolsillo. Y bueno, con esto más o menos hemos llegado al final, y con esto, por segunda vez en la existencia de Ignorancia Sí que Sé, hemos perdido a Javi. O sea, de verdad, esto de tener niños, no sé si esta vez tiene que ver con los niños, ¿eh? No tengo ni idea, pero sospecho que puede tener que ver con los niños. Imagino que sí. Bueno, pero esta vez lo hemos perdido, ha podido contarnos todo. Exacto. Madre mía, yo me voy con más deberes, de verdad. Por las cosas que hemos recomendado los demás, ¿verdad? Sí, yo igual. Menos mal que las mías ya me las he leído, pero ahora me tengo que leer la de los otros.
A ver, yo tengo un problema, que es que con esto de que leo papers para hacer divulgación y tal, le he perdido mucho pulso a leer libros. Y ahora estoy volviendo, gracias a unos libros de historia que me he pillado. Así que con un poco de suerte igual me puedo leer alguno de los libros que habéis dicho vosotros. Pues nada, yo creo que ya hemos cubierto lo que queríamos decir. Nos hemos dejado cosas para una segunda, incluso una tercera edición de lecturas, pero sobre todo recordad que habrá otras ediciones de recursos para el aula que no serán necesariamente cosas que leer, sino que hay otro tipo de herramientas que también son interesantes. Alguna de ellas, por cierto, recomendada por vosotros, por los propios oyentes. De hecho, lo de los recursos vino por un correo de un oyente que empezó. Teníamos pensado, ¿no? Pero nos dio un poco el empujoncito escribir de verdad. Exacto. Y que se os contesta a todos, ¿eh? Tardamos, pero contestamos. Así que nada, con esto vamos a dar por terminado el programa de hoy. Muchas gracias, Víctor, por participar. Y de nada, un placer como siempre. Muchas gracias, Javi, donde quiera que estés, y espero que estés resolviendo el problema que te ha salido. Y muchas gracias a todos los oyentes por estar aquí y por llegar hasta el final, como siempre. Nos volvemos a escuchar dentro de un par de semanas con otro tema que yo creo que ya sé cuál es, pero no lo vamos a decir por si acaso tenemos fallos de última hora, cosa que últimamente está ocurriendo mucho. Así que nos vemos en 2 semanas con otro tema relacionado con educación. ¡Hasta luego!